Yo tengo una vida muy acontecida, la verdad. Creo que me ha pasado casi de todo. Y decreté hace no muchos años atrás que se acabó, que solo voy a aprender del placer y del disfrute, que ya del dolor no aprendo más. En tiempos de cambio viene bien meternos en los temas que nos importan con más profundidad, escuchar historias que nos enriquecen, tener en cuenta otra mirada alejada del día a día. Los miedos, el amor, el poder, la economía, la psicología y mucho más. Parar, mirar, escuchar. Un tiempo distinto que nos conecte con nosotros. Entre nos. Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Qué bueno tenerte acá. Me siento bendecida de estar a tu lado. Ay, no, yo también, un placer poder conversar con vos otra vez, porque hablamos siempre, nos conectamos. Pero bueno, esta vez estamos acá las dos y vamos a hablar un poco del amor, porque vos sos una mujer que hace investigaciones, que investiga sobre su propia vida también, ¿no? Psicóloga, escritora, pero siempre viene todo lo que investigás, aparece con un libro que compartís con todos nosotros y que nos das como de alguna manera las herramientas que vos encontraste. Y hoy yo quiero hablar del amor, porque tu libro tiene que ver con eso, ¿no? Del amor propio al amor al otro. Interesante. Y siempre hablamos del amor, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es una máxima de una de las religiones más importantes, ¿no? La religión católica. Pero hay que amarse primero uno mismo, ¿no? Bueno, es que esa frase yo siempre digo, y a mis amigos sacerdotes o religiosas, que tengo varios, yo siempre les digo, ¿por qué en la catequesis o cuando éramos niños nos enseñaron la mitad de esa frase? Y quedó en el ama a tu prójimo. O sea, no, porque además Jesús, que fue quien dijo la frase en teoría, fue muy inteligente en condicionar. Exacto. Porque colocó la palabra ¿cómo? Porque podría haber dicho ama a tu prójimo y a ti mismo y ya, ok. Pero fue un poquito más allá y puso la condición de decirte que tú ibas a amar a tu prójimo como te amabas a ti. Y de eso nunca se habló, digamos. O sea, hasta ahí llegó. Ahora, según mis amigos sacerdotes desordenados, dicen que a la iglesia no le convenía gente con demasiado amor propio, porque evidentemente hubiéramos sido menos obedientes y más cuestionadores de muchas cosas, o hubiéramos puesto más límites tal vez. No tengo idea, pero lo que sí sé es que la frase completa no la aplicamos Pero nunca. si vamos ahí, ¿no? Al amor a uno mismo. No es tan fácil tampoco, nada. aprender eso, aprender a amarse a uno mismo, a quererse a uno mismo, a aceptarse a uno mismo, a entenderse, a conocerse. Es difícil, es un trabajo arduo, difícil, es un trabajo de tiempo. largo y además no termina, uno no se gradúa, digamos. El que se crea graduado está equivocado. Yo siempre digo eso, porque creo que uno es alumno permanente de ese amor propio, porque dependiendo de qué, si yo mañana recibo una noticia importante en mi vida, me va a mover todo lo que pienso acerca de mí y eso se modifica. Y la otra cosa es que la gente se queda con las imágenes. Probablemente si nos miran a ti o a mí van a decir, bueno, pero ellas tienen que tener mucho amor propio, digamos. A veces no es así, ¿no? Y no es así. O sea, claro que no es así. Yo recién debo llevar como 8 años conscientemente trabajando el concepto en toda su profundidad. Y es muy difícil porque además creo que además se hace más difícil para lo femenino que para lo masculino. ¿Por qué? Ahí hay algo interesante. Porque a lo femenino, no voy a hablar de mujeres, voy a hablar de lo femenino como entidad. A lo femenino le cuesta más poner límites, por ejemplo. Le cuesta más decir que no. Lo femenino fue creado además o educado por este modelo como patriarcal frente a una falsa humildad, como nunca reconocer que tienes talentos. Entonces, si yo te digo que tienes el cabello lindo, tú me vas a decir que tienes las puntas secas. O siempre como bajar un peldaño de la hermosura que... Como una falsa humildad. Es una falsa humildad, que estamos hiperentrenadas para tenerla, pero que a la larga te impide el reconocerte. Claro, al final te la vas creyendo, ¿no? Y sí, que en realidad obvio. No tenés sí, todo lo malo y nada de lo bueno. Tienes los peros. El pero algo, ese pero tiene que ver con esa educación. Entonces, de verdad yo creo que es un concepto difícil de trabajar, que tiene mala prensa todavía, que no debe tener más de 15 años en la psicología como realidad y que está asociado a que si yo tengo demasiado amor propio voy a ser egoísta,
y es justo lo contrario. Mientras más amor propio, más generosa soy. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo voy hacia ahí? ¿Qué herramientas puedo tener para empezar primero a conocerme, ¿no? Y después a aceptar lo Muy que bien, soy? ahí van dos. Ahí van dos, bien, empecé bien entonces. Muy ¿Cómo bien, seguimos? muy bien. Hasta donde tú llegaste con el autoconocimiento y la autoaceptación, llegas como a la autoestima. Como al decir, me cae bien Pilar Sordo, yo me caigo bien, o me caigo mal, dependiendo en el periodo en el que esté. O esto me gusta de mí y esto otro no me gusta de mí. Pero lo acepto. Lo acepto. Y ahí entramos en que pareciera que si yo me autorreconozco de determinadas características, va a ser relativamente fácil la aceptación, cosa que tampoco es cierta, porque como tenemos la falsa humildad y nos cuesta decir lo bueno que tenemos, entonces tampoco es tan sencilla esa aceptación. Y lo mismo pasa con las sombras o con la parte más oscura de uno. Después de eso viene el autocuidado, y ahí ya empezamos a entrar con el tema de amor propio. Y el autocuidado tiene una dimensión muy profunda que tiene que ver como con los 4 cuerpos. ¿4? 4, sí. O sea, tenemos cuatro partes en nuestro ser. Primero es el cuerpo físico, que requiere lo que todos sabemos que requiere. Buena alimentación, sueño, físico, descanso, mimos, la sensación de reparación, de conexión con el cuerpo para saber qué te está informando en el caso de alguna enfermedad. Estar atento, alerta. Muy, porque además el cuerpo es muy generoso, entonces entrega demasiada información que nosotros la perdemos muchas veces durante el día. Después está el cuerpo mental y el emocional. El mental y emocional forman uno solo, que es el que tiene que ver con las creencias, con todas aquellas creencias limitantes que tenemos. Creencias que fuimos adquiriendo, que fuimos trayendo, que nos fueron inculcando y que quizás no son las que nos hacen felices, ¿no? Todas las anteriores. Sí, o las que nos hacen bien o las que nos llevan a este amor. Las creencias no nos hacen bien. Generalmente las creencias implican juicios, implican prejuicios, implica distanciarse del otro. Y después está el emocional, que tiene que ver con la expresión de emociones, donde uno debiera hacer un chequeo diario o por la noche, preguntándose cómo fue tu capacidad para expresar lo que sentías. Si pudiste reír, si tenías ganas de reír, si pudiste llorar, si tenías ganas de llorar, etc. Después está el cuerpo energético, que tiene que ver con cómo cuidas tu energía, cómo la proteges. Y después está el cuerpo astral, que es el que tiene que ver con el sentir que uno forma parte de algo más grande. Uno forma parte de algo más grande, ¿no? Aunque quizás muchos digan de qué están hablando. Yo creo que formamos todos parte de algo más grande. O sea, de hecho somos más todos juntos que solos. No creo que podamos conseguir nada. ¿Y en qué nos cambia tomar conciencia de ese formar parte de algo más grande, de que todos un poco formamos? En que hay una conciencia del otro. De hecho, yo en el libro hablo de un capítulo entero que se llama Otroridad. Otroridad, ahí, sí, eso. Que tiene que ver con que aparece el otro y con el otro formo, elaboro, invento, creo. Cuando yo miro, por ejemplo, todo lo que hay aquí, estos son puros otros que están todos con un solo objetivo dentro de la nación, digamos, para informar o lo que sea. Pero solo no podrían hacer nada. Entonces, la solidaridad, la equidad, la distribución, el cómo se reparte todo lo que existe, creo que tiene que ver con esa concepción donde en la medida que yo estoy bien conmigo, salgo mejor al encuentro con el otro. ¿Cómo nos cambió de planes la pandemia? Nos cambió un poco las prioridades, nos acercamos más a la naturaleza, por ejemplo, porque tuvimos que salir, de estar encerrados, nos quedamos un poco solos, ¿no? Sí, yo la viví casi toda sola. A ver. Sí, yo la viví casi toda sola. Al final me encontré con gente. Aprendí a cocinar, a mí se me quemaban hasta las ensaladas, pero lo cual fue heroico, tengo heridas de guerra en las manos, pero cociné rico, me salvé. Y sí, yo creo que la pandemia nos hizo cuestionarnos un montón de cosas. Propósito de vida, dónde quieres vivir, qué vale la pena, qué no vale la pena, quiénes valen la pena a tu alrededor y quienes no. Creo que fue un colador afectivo gigante. Dejamos de lado algunas relaciones, ¿no? Sí, es como cuando a uno se le pierde el celular.
que uno dice, no, y de repente empiezan a llegar los que son importantes nomás y el resto se fue, murió, nunca más estuvo en la base de datos. Bueno, es más o menos lo mismo que pasó en la pandemia. Creo que nos reconectó con nosotros, pero creo que hemos sido como caraduras en culpar a la pandemia de todo. Yo creo que en muchas cosas la pandemia lo único que hizo fue mostrar. Mostrar lo que ya había. Sí, total. O sea, creo que esa pareja que tuvo crisis en la pandemia ya tenía crisis antes, ese problema con ese adolescente ya venía de antes, el que no me guste mi trabajo venía de antes. Lo que pasa es que la pandemia nos dio como la visibilización del conflicto de una manera distinta y creo que eso marca una diferencia. Yo particularmente estuve muy enferma el año pasado. ¿Cómo fue eso? Fue por falta de amor propio. Sí, porque no tuve capacidad para decir que no frente a toda la gente que me pedía ayuda o contención. Yo llevo 25 años conteniendo procesos de muerte, acompañando gente a morir, en realidad. Y eso se supo, entonces la gente empezó a pedirme 1000 cosas y yo nunca fui capaz de decir que no. Y bueno, me vino un burnout muy, muy agudo que produjo una crisis hormonal y esa crisis hormonal provocó una falla cardíaca. Y las secuelas de todo eso que todavía están en mi cuerpo, el cuerpo que yo tengo hoy día no es mi cuerpo, estoy todavía muy inflamada. ¿Te curaste? Sí, o sea, sí, pero me voy a demorar no sé cuánto tiempo más en desinflamar todo lo que dejó. Estoy como con las consecuencias del tema. Y eso no ha sido fácil tampoco, aprender a negociar con un cuerpo distinto. Nada, ha sido mucho amor propio, ahí sí que ha habido mucha compasión además en ese proceso. Y creo que a todos de alguna manera nos tocó como mirar cosas con ángulos distintos y nos enseñó también, espero, a ser más consecuentes con aquello que pensamos o sentimos. Y creo que la honestidad hoy día pasa a ser un valor tremendamente importante en todos órdenes de cosas, porque primero tenemos que ser honestos con nosotros, que es lo que un poco obligó la pandemia a hacer, porque nos tuvimos que mirar. La honestidad en las relaciones, la honestidad en lo que elegimos, la honestidad en lo que vemos de nosotros y lo que queremos o no queremos, lo que elegimos para la vida, ¿no? De hecho, una de las cosas que yo pruebo en la investigación es que hoy día el liderazgo está valorado por la honestidad. O sea, lo que yo voy a valorar como un líder es aquel que me dice y hace lo mismo. Que muestra sus oscuridades también. Absolutamente. Que es auténtico de verdad. No que se muestra fuerte claro, a cualquier precio. Como antiguo de fortaleza, de que ser fuerte implicaba aguantarse, como que ya no va más, digamos. Creo que no hay que aguantarse de nada en la vida, ni de las ganas, ni de las emociones que uno experimenta. Allí hablas también, en el libro rescato algo que tiene que ver con el silencio, que uno siempre está tratando de llenar durante toda la vida, porque el silencio, también tenemos como la creencia de que el silencio no está bueno, y la soledad, ¿no? Que lo hablamos hace un ratito también, pero que sirve un poco o ha servido un poco en este tiempo que tuvimos que experimentarla para encontrar esas elecciones de las que hablabas recién. Voy a partir por la soledad. Es distinto estar solo a estar en solitario. Cuando a mí me preguntan, me dicen, ay, ¿tú vives sola? Entonces yo digo, no, yo vivo conmigo. Y a veces es súper entretenido vivir conmigo y otras veces me peleo conmigo como a lo mejor tuviera otra persona. Pero cuando uno se aprende a relacionarse con uno, lo que yo llamo pareja interna, uno nunca está solo. Distinto es que yo no sé relacionarme conmigo y me lleno con cosas de afuera, ahí sí me voy a sentir sola, sin duda. Y yo creo que la pandemia produjo este contacto porque disminuyó mucho el ruido de afuera. Entonces, al disminuir el ruido de afuera, el volumen interno aumentó, porque no tenía dónde arrancar. Y eso es lo que a mí me parece que se produjo o se pone en una invitación increíble a crecer, a mirarte, y hubo gente que se asustó con lo que vio, otras que se maravillaron y se asombraron de su poder de creación, entonces empezaron a hacer cursos, empezaron a aprender un montón de cosas, se cambiaron de lugar de vivir porque ya no quieren vivir en ciudades grandes. La migración hacia los pueblos chicos en nuestros países está siendo
tremendamente llamativa, porque vivir en las ciudades grandes es caro, porque ya nos cansamos del ruido, porque etcétera, digamos. Y eso a la larga son consecuencias de reflexiones internas. Había también algo que te quería preguntar que tiene que ver con las mujeres o con lo femenino, como vos lo planteaste al comienzo, y pensaba en que nosotras también, o lo femenino, digamos en general, tiene muchas dificultades para hacer este cambio de paradigma, ¿no? Para poder entender que no tiene que estar, que no tiene que ser cuidada, sino que puede cuidarse a sí misma. Total. Porque a las mujeres nos cuesta más, a lo femenino le cuesta más. Porque esa es la cuarta dimensión del amor propio, que es la autoprotección. Claro, y nosotros fuimos educadas a que nos protegían de afuera, generalmente lo masculino, ¿no? Y cuando uno aprende que la única forma de amarse es protegerse uno, y que uno tiene que aprender a decir que no, y que uno tiene que aprender a poner límites y a cuidar como tu cerco, como llamo yo, como tu cerco personal, y que nadie te lo arrase o te lo vaya a tirar, es un tremendo aprendizaje. Yo creo que esa dimensión del amor propio lejos es la más difícil de todas. O sea, hay un paradigma que dice que vos podés cambiar tus emociones a partir de cambiar tus pensamientos. De hecho, los pensamientos entonces de alguna forma se pueden manejar, sí, por no supuesto. son poderosos. No son. Uno los puede la manipular, es, pensar, claro, pensar algo bueno para que algo suceda bueno. Por supuesto. La derivada es pensar, después sentir, de ahí actuar y de ahí ver los resultados. Entonces uno empieza, no me gustaron los resultados, entonces hay que ir para atrás. Ya, lo que hice no me gustó, no lo debería haber hecho. Eso respondió a una emoción, y esa emoción siempre responde a un pensamiento. Por lo tanto, si quieres cambiar tu forma de sentir, necesariamente tienes que cambiar tu forma de pensar. Y no es tan fácil. No, pero se puede. ¿Con qué herramientas? Se puede, porque se puede en la medida que te empiezas a cuestionar esos pensamientos, porque cuando uno los descubre, además, es muy divertido, porque uno empieza a decir, wow. Para eso hay que observarse. Sí, y eso es silencio. Eso es, no noticia, lo tengo que decir despacio. No lo digas. Eso es como ausencia, más naturaleza, más, es aprender a estar con uno, es contacto con uno todo el rato. ¿Meditación es una buena herramienta? Sí, de hecho lo conversábamos antes, que en la pandemia ambas aprendimos, o estamos intentando aprender, no sé si uno también se gradúa de eso, pero... hay momentos más fuertes, sí, que... obvio, hay días que son espantosos, que uno dice no puedo hacer nada. Y aprender a meditar, yo creo que lo primero que hay que hacer ahí es como romper la barrera del no voy a ser capaz, que por lo menos yo la tenía. Yo decía, no, imposible que yo pueda poner como la mente en blanco. Y después uno entiende que no se trata de poner la mente en blanco, que se trata de ir y volver. De uno se va a la cuenta del agua, vuelve a uno, se va al problema con el hijo, vuelve a uno, y de repente hay una cosa mágica que ocurre, que es un segundo y después uno puede seguir en otra cosa, pero a mí me parece que te da un anclaje la meditación. Te enfoca. Sí. O sea, quizás es lo que decían las abuelas con el rosario, ¿no? Es como... sí, eso era una meditación. Porque es un mantra, duda. El rosario al final es un mantra, digamos. Entonces, a lo mejor lo que hacían las abuelas con el rosario o con estas cosas, ¿cómo se llama? Las letanías, que era ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. A lo mejor era el mismo tipo de ejercicio de cambio de conciencia y producía, y para la gente que todavía lo hace, mis papás todavía rezan el rosario, les produce la misma calma que a lo mejor puede producir la meditación, y a lo mejor hay gente que mezcla la meditación con la oración y hace su propio combo de acuerdo a sus creencias. Yo mezclo varias cosas, de hecho, y lo importante es cómo te paras frente al día, y yo creo que eso ayuda a escucharte más, a detectar tus pensamientos, a darte cuenta cuáles son las barreras con las cuales estás pegada. Es una especie de limpieza. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Es una especie de inteligencia espiritual? Es que yo creo que la psicología hoy día como ciencia no da el ancho, no responde todo lo que le está pasando al ser humano hoy. Yo lo que estoy trabajando ahora para el libro que viene, no para este... ¿Cómo se llama el que viene? No puedo contar, no puedo contarlo todavía. Es que la psicología va a tener que girar hacia el sentido de la vida, que según lo que yo estoy viendo en los grupos de estudio, es el gran problema de la humanidad hoy, que la gente pueda descubrir su propósito, el para qué se levanta todas las mañanas.
Y eso es pura espiritualidad, que nada tiene que ver con religión. Si uno tiene religión, probablemente el concepto le hará más sentido, pero no tiene que ver con religión, tiene que ver con un sentido de trascendencia, con esta unidad de mente, cuerpo y alma que durante mucho tiempo se nos olvidó, y que yo creo que este trío de alguna manera está empezando a aparecer con más fuerza como unidad, donde el alma está adquiriendo un poder de reflexión que antes no tenía. Entonces sí, de hecho yo estoy estudiando, porque en la facultad no nos enseñaron nada de esto. Obviamente yo estudié hace 35 años, difícilmente, ni que hubiera sido pitonizo. Fue cambiado todo. Claro, todo yo estoy estudiando mucha psicología espiritual ahora porque quiero aprender y porque creo que desde ese lugar le puedo transmitir a la gente después. Vos tuviste un quiebre en tu vida, ¿no? Algo que tuvo que ver, me decías recién que acompañabas a la gente a pasar un poco al otro lado, pero también tuviste una experiencia propia, ¿no? Sí, mi pareja. El amor de tu vida, dijiste. Hasta el momento sí. Hasta el momento sí, puede venir lindo, otro. precioso. Muy bien, eso está bueno que hayas Sí, dicho. hasta el momento sí, pues uno evalúa el amor de la vida cuando esté agónica, supongo. Ahí alguien me va a preguntar y yo voy a decir, fue tal vez, así como las teleseries, fue, y me morí. ¿Uno sabe cuál es el amor de su vida? ¿O es uno sí, no, yo creo que uno sabe. Sí. Yo Y creo que este uno fue el sabe. amor de tu vida. Sí, total. Hasta el momento nadie ha hecho, ni me ha dado, ni yo he dado, ni hemos vivido algo tan hermoso, tan sagrado y al mismo tiempo tan movilizador, porque yo tengo la impresión, nosotros no estuvimos mucho tiempo juntos, fueron 9 meses de relación y 9 meses con el cáncer, pero fue lo suficiente para yo acompañarlo a morir, porque yo creo que esa fue mi función, creo que para eso aparecí en su vida, y él llegó a la mía para cambiarla y para girarla en miles de cosas, que yo creo que para eso es el amor, para transformar la vida. No me imagino que hay un amor que no transforme, si no me parece que fuera amor de verdad. Y sí, yo tengo una vida muy acontecida, la verdad. Creo que me ha pasado casi de todo. Y decreté hace no muchos años atrás que se acabó, que solo voy a aprender del placer y del disfrute, que ya del dolor no aprendo más. Y que también tiene que ver con hacia dónde va la humanidad, y que un poco el libro lo muestra. Yo siento que todos mis otros libros, yo insisto y siempre lo he dicho en varias entrevistas, de que este es mi mejor libro, hasta el momento también, pero es el mejor libro que he escrito. Pero fundamentalmente porque creo que tiene muchas herramientas para estos tiempos. Creo que, o sea, yo decía en otra entrevista que hay que poner el paracetamol, el ibuprofeno y mi libro, porque creo que es una herramienta, es un kit de emergencia, es como un botiquín mental, que tiene mucho. Ya siento que me empecé a mover. En este libro fue súper intuitivamente, porque la decisión la tomé después de empezar a estudiar psicología espiritual, pero me empecé a intuitivamente ya a mover. Hablo mucho del budismo, hablo de montones de cosas, como que si yo lo leo ahora, ya terminado, siento que ya giré hacia la psicología espiritual sin haberme dado mucha cuenta, porque creo que el mundo va hacia el placer. Va a ya no hablar más de que a los 5 años mi mamá no me dio, sino no que hablar del pasado ni del futuro, claro, y del presente ¿cómo también, hago para ser hoy. feliz hoy? Quiero estar en paz hoy, quiero respirar profundo hoy día. Creo que la humanidad está reconectándose con el placer y con el disfrute, y ya no solamente con la sanación, pero la sanación apuntada al bienestar, que es otro concepto muy distinto. Por eso creo que tiene tanta boga todo el tema de la alimentación saludable, todo el tema de sentirte liviano, del ejercicio, de la meditación, del yoga, de prender la velita, de hablar de energías, de vibrar bajo, de vibrar alto. Todos esos conceptos hoy día la gente los maneja como podríamos haber manejado hace 5 años atrás, el concepto de depresión, de otros cuadros que tenían que ver con que no es que no existan, pero que tienen otro sentido. Ahora en la depresión habría que centrarse en el propósito de vida de esa persona para tratarla, aparte de los medicamentos o lo que tenga que verse. Gracias, Pilar. Gracias a ti. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Un placer.